Bienvenidos a este estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, basado en la Biblia Diario Vivir, Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 12. Asesinato de Santiago y encarcelamiento de Pedro. Versículo 1. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Nota, este era Herodes Agripa I, hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande. Su hermana Herodías fue responsable por la muerte de Juan el Bautista, ver Marcos 6, versículos del 17 al 28. Herodes Agripa I era judío en parte. Los romanos lo habían designado para que gobernara los territorios de Galilea, Perea, Judea y Samaria. Durante su gobierno persiguió a los cristianos para complacer a los líderes judíos, esperando así afianzar su posición. Murió repentinamente en el 44 después de Cristo. Su muerte también fue registrada por el historiador Josefo. Versículo 2. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Nota, Santiago y Juan fueron dos de los 12 discípulos originales de Jesús. En una ocasión le pidieron a Jesús que les diera un lugar de honor en su reino. Él les dijo que para participar de su gloria debían participar de su sufrimiento, beber de su copa. Efectivamente, Santiago y Juan sufrieron, Herodes ejecutó a Santiago y tiempo después Juan fue exiliado, ver Apocalipsis 1, 9. Versículos del 3 al 5. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Nota, Herodes arrestó a Pedro durante la celebración de la Pascua. Esta fue una movida estratégica, ya que en ese momento había más judíos de lo normal en la ciudad, y podría impresionar a un mayor número de ellos. Indudablemente, el plan de Herodes era ejecutar a Pedro, pero los creyentes estaban orando por su bien. La oración ferviente de la iglesia afectó de forma significativa lo que estaba sucediendo. La oración cambia las cosas, así que ore frecuentemente y con confianza. Versículos 6 y 7. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, «Rápido, levántate». Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Nota, Dios envió a un ángel para rescatar a Pedro. Los ángeles son mensajeros de Dios, seres creados, espirituales y con poderes sobrenaturales que algunas veces toman forma humana para comunicarse con las personas. Los ángeles no deben ser adorados porque no son divinos. Al igual que nosotros, son siervos de Dios. Versículos del 8 al 11. Después, el ángel le dijo, «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo, y el ángel le ordenó, «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión, no se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. «De veras es cierto», dijo. «El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme». Nota, ¿por qué permitió Dios que Santiago fuera ejecutado pero salvó milagrosamente a Pedro? La vida está llena de preguntas difíciles como esta. ¿Por qué tiene un niño impedimentos físicos mientras que otro es un atleta excepcional? ¿Por qué parece que la gente muere antes de lograr su potencial?
No es posible responder estas preguntas en esta vida porque no vemos todo lo que Dios ve. Él ha decidido permitir que exista el mal por un tiempo y ha prometido eliminarlo por completo. Por mientras, confiamos en que Dios utilizará nuestro sufrimiento para fortalecernos y para que lo glorifiquemos. Versículo 12. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Nota: Juan Marcos fue quien escribió el Evangelio de Marcos. La casa de su madre era lo bastante amplia como para acomodar una reunión de muchos creyentes. Es posible que un cuarto en el segundo piso de esta casa haya sido el que usó Jesús para la última cena con sus discípulos. Versículos del 13 al 15. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que, en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: «Pedro está a la puerta». «Estás loca», le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Nota: Dios respondió las oraciones del grupo de creyentes mientras aún hacían sus peticiones. Sin embargo, cuando la respuesta les llegó a la puerta, no la creyeron. Debemos ser gente de fe y creer que Dios responde las oraciones de quienes desean cumplir su voluntad. Cuando ore, crea que recibirá una respuesta y cuando la reciba, no se sorprenda, dé gracias. Versículos 16 y 17. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó», dijo. Y después se fue a otro lugar. Nota: este Santiago era un hermano de Jesús que se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén, Gálatas 1:19. El Santiago que fue ejecutado era hermano de Juan y uno de los 12 discípulos de Jesús. Versículos 18 y 19. Al amanecer, hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Nota: según la ley romana, si algún prisionero escapaba, los guardias debían ser sometidos al castigo del prisionero. Por esa razón, estos 16 guardias fueron condenados a muerte. Los judíos consideraban a Jerusalén como su capital, pero la ciudad de Cesarea, junto al mar Mediterráneo, era la capital de la provincia romana de Judea. Allí vivía Herodes Agripa I. Versículos del 20 al 22. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación, gritando: «Es la voz de un Dios, no la de un hombre». Nota: las ciudades costeras de Tiro y Sidón eran independientes y se autogobernaban, pero dependían económicamente de Judea. Se desconoce por qué Herodes estaba muy enojado con ellas, pero llegaron delegados de esas ciudades para tratar de apaciguarlo. Versículo 23. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Nota: Herodes experimentó una muerte dolorosa y horrible, fue carcomido por gusanos, de adentro hacia afuera. La soberbia es un pecado serio. En este caso, Dios decidió castigarlo enseguida. Dios no siempre castiga los pecados inmediatamente, pero un día juzgará a todas las personas, Hebreos 9:27.
Acepte hoy la oferta del perdón de Cristo, mañana podría ser demasiado tarde. Versículos 24 y 25. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Nota: Juan Marcos era primo de Bernabé, Colosenses 4, 10. Su madre, María, a menudo recibía en su hogar a los apóstoles, de modo que Juan Marcos seguramente conocía a muchos de los grandes maestros de la iglesia primitiva y había escuchado sus enseñanzas. Tiempo después fue con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Por razones desconocidas los abandonó a medio camino y Pablo se resintió con él por ese hecho. Sin embargo, Juan Marcos después escribió el Evangelio de Marcos y luego Pablo diría que Marcos le era de ayuda en su ministerio, 2 de Timoteo 4, 11. Sigamos leyendo y estudiando juntos la palabra de Dios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este mensaje con tus seres queridos. Hasta el próximo episodio.